Hola, aquí podemos ver la consecuencia de que se te escape de las manos el manillar al circular por una zona con muchas piedras y que termine el quad fuera del camino. La solución a ese problema la da un amortiguador de dirección. En este vídeo mostraré el montaje en el Raptor 350. Al no ser un recambio específico para ese modelo de quad, hay que hacer unos soportes para su colocación. Este amortiguador es chino, pero tiene buen aspecto. Veremos con el tiempo si es de calidad necesaria para un uso poco exigente. El soporte que debe ir sujeto en el eje de la dirección lo hice con un ángulo de acero para que sea fiable. Para las medidas tomé como referencia el amortiguador que tengo en mi quad, aunque no iría montado de la misma forma. Para aligerar el peso le corté un par de triángulos en los extremos donde no cumple ninguna función el metal. Antes de terminar el soporte pulí los cortes para darle un mejor acabado, pero el paso siguiente fue hacer los agujeros. Veremos que hay diferencias en la forma de trabajar el acero respecto del aluminio, material con el que hice unos soportes en el vídeo anterior. Al ser necesario que los agujeros estén en un sitio exacto, hay que marcar un punto para que no se mueva la broca al iniciar el taladrado. Lo correcto sería dar un solo golpe de martillo con bastante fuerza, pero la mesa no es muy resistente, por lo que hice las marcas poco a poco. Utilizando una broca pequeña empecé los agujeros y lubriqué el material para no sobrecalentarla. Recordemos que lo adecuado es hacer los agujeros con 3 tamaños de broca. Una pequeña que hará un agujero guía, la segunda broca del tamaño que necesitamos y la tercera de mayor tamaño para el avellanado. Los primeros agujeros deben estar separados algo más que el diámetro del eje de la dirección. El agujero del otro extremo es donde se unirá el amortiguador. Aunque parece una distancia pequeña, resultó excesiva, como veremos más adelante. Luego de avellanar los agujeros, redondeé las esquinas y los cortes, primero con la amoladora, luego con la lima. Ante la duda de si sería o no correcta la posición de anclaje del amortiguador al soporte, preferí hacerle otro agujero más. A la hora de colocarlo en el quad se comprenderá mejor lo dicho. Antes de continuar, quiero recordarles que para cualquier duda o aclaración pueden dejar un comentario. Aunque el soporte lo iba a unir al eje de la dirección con un tornillo en U, hice a modo de ejemplo una abrazadera que se puede utilizar para el mismo fin. Al ser hecha en pletina de acero hay que utilizar un martillo para lograr la curvatura correcta. También resulta útil tener como apoyo un tubo de dimensiones similares al eje de dirección. Estos soportes son de acero al carbono y hay que pintarlos antes de su montaje. De ser posible, se debe usar acero inoxidable. Con un poco de paciencia y aunque la mesa no me ayudó mucho, conseguí darle una forma correcta. No taladré ni corté los extremos de la abrazadera ya que solo la hice a modo de ejemplo. Al no estar seguro de si el tornillo en U sería suficiente para mantener el soporte en su posición, decidí hacer un agujero con rosca en donde poner un tornillo del que luego veremos su utilidad. Busqué una tuerca del tamaño del macho a usar y elegí una broca que entrara lo más justa posible. Con esa broca hice el agujero al que le haría rosca utilizando el macho de cuello fino, que es el adecuado para el taladro. Es muy importante lubricar al hacer agujeros y roscas en materiales duros y trabajar con el taladro a baja velocidad. Después de hacer la rosca hay que comprobar si entra el tornillo correctamente, teniendo la precaución de que no queden virutas en el interior. Para el otro extremo del amortiguador hice unos soportes en forma de L, también con rosca. No lo muestro porque es similar a lo hecho en el vídeo anterior. Aquí vemos el amortiguador con los soportes antes del montaje en el quad. Las piezas que se podrían oxidar las pinté con aerosol negro.
Al tornillo en U le corté un poco las roscas ya que eran muy largas. Si nos parece débil el tornillo en U, podríamos utilizar la abrazadera que muestro sin terminar. Antes de comenzar la colocación, muestro en detalle los soportes en forma de L. Estos soportes se ajustan muy bien a unos agujeros que trae el chasis del Raptor 350 en la parte frontal. El agujero del eje de la dirección lo hice para que entre el tornillo que puse en el centro del soporte hecho de ángulo. Aproveché la parte hexagonal para que se apoye mejor el soporte y no tienda a girar con el uso. A la hora de montar el amortiguador, vemos que hay espacio suficiente para que cumpla su función, aunque no tanto para meter las manos y colocar las tuercas. Puesto el soporte en su sitio, hay que apretar las tuercas sin excedernos y utilizar contratuercas o arandelas Grover para evitar que se aflojen durante el uso. A los soportes en L, además de tener rosca, les coloqué contratuercas. Utilicé tornillos de 6 mm para que se ajustaran a los agujeros del chasis. No soy partidario de utilizar adhesivos picatuercas, pero en este caso podría ser una buena opción. Una vez que está el soporte delantero bien atornillado, hay que encontrar la posición correcta para la abrazadera de la botella del amortiguador. Es importante que no se limite el giro de la dirección. Utilicé tuercas ciegas que son un poco más pesadas, pero dan un mejor aspecto. Aquí es donde comprobé que fue una buena opción el segundo agujero que le hice al ángulo. Buscando la mejor posición de la abrazadera, es preferible no apretarla mucho y girar la dirección de un extremo al otro. Si es necesario, hay que reubicar el amortiguador hasta dar con su mejor posición. Mientras hacemos los ajustes, hay que tener el amortiguador reglado lo más blando posible. En caso de observar que los soportes se retuercen al mover la dirección, sería necesario ajustar su posición, ya sea mediante los tornillos que los sujetan o modificando el ángulo en que se curvaron. Finalmente ajusté la abrazadera de la botella en la que consideré la mejor posición, pero no quedé del todo conforme, ya que el amortiguador hace topes por los dos lados. Lo más adecuado sería utilizar un amortiguador con más recorrido o desmontar el soporte hecho de ángulo y hacerle un agujero con menor brazo de palanca. Muestro cómo ha quedado montado, recordando que es necesario que el amortiguador no toque en ninguna parte que pueda limitar su movimiento. Al ser un amortiguador ajustable, hay que partir de la posición más blanda y a medida que usamos el quad, ajustarlo cada vez más duro hasta encontrarnos cómodos conduciendo. Un exceso de dureza podría provocar que tengamos un accidente. Gracias por ver el vídeo.